Les estoy hablando acerca de bendición y empoderamiento. Hay un poder oculto en las bendiciones que muchas personas no saben, no lo descubren y por eso casi no bendicen o no ven la necesidad de bendecir, o cuando no hay circunstancias apropiadas para bendecir, dicen, pero ¿por qué voy a bendecir si no es el momento, si no es la situación? Y esto es porque no tienen revelación del poder oculto que hay en las bendiciones. Y de igual manera las maldiciones tienen un poder oculto. Y hay quienes no controlan su lengua y de pronto sueltan maldiciones, dicen cosas malas, dicen cosas negativas y creen que esto es parte de una situación pues natural y todo, y no se dan cuenta que a través de esa maldición o esa palabra que dieron, que no necesariamente tienen que incluir la palabra maldición para que sea una maldición. Maldición es decir mal, decir algo malo. Y no saben el poder que está oculto y sueltan muchas veces esas expresiones y están destruyendo o están atando su vida a situaciones muy duras y difíciles. Y en la mayoría de casos eso no se revoca, eso no se cambia, porque a veces se dice, pero yo tenía el derecho de hacerlo, o me provocaron para que yo hiciera esto, o fui tentado, o encuentran cualquier excusa, cualquier forma de justificar lo que hicieron. Y en cierta forma diríamos, puede ser que sí, fue una reacción, o fue una provocación, o fue algo que no se midió. Pero cuando no se sabe o no se tiene revelación del poder destructivo que hay en una maldición, no se revocan, no se cancelan esas maldiciones. Una de las cosas, y lo he ejemplificado muchas veces tomando el ejemplo de David, uno de los grandes temores que siempre, y el temor, cuando hablo de la palabra temor, lo hablo de manera positiva. Uno de los grandes temores que siempre mantengo en mi corazón es cuidarme mucho de no abrir mi boca y soltar algo contra algún siervo de Dios o alguna sierva de Dios. Porque Dios mismo dijo, no toquen a mis ungidos, no toquen a mi ungido. Yo tomo eso del ejemplo de David. Saúl el rey, aunque había pecado delante de Dios, y David tenía el suficiente derecho, diríamos, tenía la suficiente razón como para criticar a Saúl por lo que había hecho. Es más, Dios sí le había dicho a David que el reino que tenía Saúl se lo había trasladado ya a él. Pero David todavía no estaba en el reino y Saúl todavía estaba vivo, no había muerto. Saúl lo perseguía, quería matar a David, y David lo tuvo en varias ocasiones a la mano como para matarlo y quitarse de encima a ese enemigo, pero él dijo, nunca voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Y es una de las cosas que yo temo mucho, porque hay gente que son ministros o ministras de Dios, quizá están viviendo mal. Y podría decir, yo tendría el derecho de juzgar a esa persona, de hablar contra esa persona, de intentar algo contra esa persona. Y yo podría decir, voy a usar mi derecho. Pero uno de mis grandes temores es eso, porque esto puede convertirse en una maldición, lo que mencioné el domingo cuando les prediqué, en las famosas vacas flacas que se van a comer a las vacas gordas. Las maldiciones comiéndose a las bendiciones. Entonces, de eso el Espíritu me puso a hablar, del empoderamiento, de la bendición y el empoderamiento. Pero debemos tocar el área de las maldiciones también. Y de esto ya hablamos, del poder oculto que hay en las maldiciones y en las bendiciones. Les hablé ya acerca de las señales que son una evidencia de que una persona está caminando bajo maldición
o la evidencia, las señales de que una persona está caminando bajo bendición. Y esas son señales para que nosotros podamos saber cómo va nuestro caminar. No para que esté pensando en que, ya sé por qué a aquel le va mal entonces, o porque, no. Tiene que ser algo personal. Y Deuteronomio, el capítulo 11, el versículo 26, Deuteronomio 11, 26, Dios dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición, y que dice, y la maldición. Dios no está maldiciendo al pueblo, Dios no está bendiciendo o maldiciendo. Dios dice, estoy poniendo delante de vosotros, estoy poniendo delante de ustedes la bendición y la maldición para que ustedes escojan. O toman el camino de la bendición o siguen por el camino de la maldición. Y quiero que vea usted en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, la primera carta, el capítulo 3, el versículo 8 y 9. Vea lo que dice la palabra. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y vea lo que dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Y quiero detenerme un momento para explicar algo antes de hablarle acerca de 8 verdades acerca de la bendición, que es lo que voy a impartirle hoy. Pero quiero detenerme acá. ¿Por qué dice Dios que no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición? Si en la Biblia está una ley que se llama la ley del talión, y esa ley dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y es una ley que Dios dio. Y es una ley en la cual el pueblo podía hacer lo que mucha gente hace. Me tratan mal, entonces yo devuelvo con el mismo trato. Dicen cosas contra mí, yo inmediatamente reacciono y digo cosas contra esa persona. Eso es devolver mal por mal. Y es lo mismo que dice la ley de Dios, ojo por ojo, diente por diente. Es lo mismo. Se lo dio a su pueblo. En cierta forma, y quiero que me escuche muy bien, para que no se vaya a ir usted con un mensaje que quizá usted diga, el pastor dijo esto. Quiero que me escuche bien. Hasta cierto punto, lo que esa ley del talión contiene es el derecho que tenemos de pagar mal por mal. Dice ahí, si alguien te daña el ojo, tú tienes el derecho de ir y dañarle también el ojo a esa persona. Si alguien te hirió, tú tienes el derecho de ir y vengarte y herir a esa persona. Eso lo dice la ley de Dios. Ahora escúcheme bien. Bien. No se desconecte porque una palabrita y se pierde el sentido. Dios es un Dios que en su ley y en su justicia siempre va a pagar mal por mal y bien por bien. En su justicia. ¿O cree usted que Dios es ese Dios que algunos creen que dice, no importa lo que yo haga, Dios es bueno, Dios es amor y Él me va a abrir los cielos? Eso cree mucha gente, ¿no? Pero Dios sacó una ley de dentro de Él y dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El que te hiere de esta manera, tú debes hacer lo mismo. Una ley. Dios lo va a hacer. Dice la palabra que Dios pagará a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras obras. Y que no va a dejar que ni una palabra, aun aquellas ociosas, queden sin ser juzgadas. Pero si Dios es así, y esa es una ley que Dios dio, ¿por qué ahora dice
no usen esa ley. No paguen a nadie mal por mal. No paguen a nadie maldición por maldición. Porque Dios le dio esa ley al pueblo para revelar lo que había en el corazón de ese pueblo. Y entonces viene el tiempo en el cual Dios ve que el hombre no es capaz de hacer el uso correcto de sus leyes perfectas. Lo justo es que aquel que hace mal reciba el pago que merece. ¿Eso es lo justo o no? Sí, eso es lo justo. Pero ahora Dios dice no. Y vamos a explicar por qué. Y vamos a ver por qué es que ahora Dios dice no. Romanos capítulo 12 dice la palabra, Romanos. Yo creo que en este culto sí tenemos algunos minutos más. Y podemos ir entonces a Romanos, de todas maneras, yo lo voy a considerar a usted y no me voy a exceder. Pero sí le voy a dar el fundamento de esta palabra. Romanos, el capítulo número 12, dice, número 9, 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. El 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos. Número 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué nos lleva a este punto Dios? ¿Por qué nos lleva a este punto? Porque nuestra naturaleza pecaminosa aprovecha cualquier situación para desahogar su pecado, para desahogarse. Aprovecha cualquier situación. Y lo que generalmente sucede es que si él me hizo algo malo, yo tengo derecho de usar la ley del talión y hacerle y devolverle el mal que me hizo. Pero mi naturaleza pecaminosa no me hace perfecto como Dios para hacer justamente lo que merece esa acción. Por lo general, si alguien dice 3 palabras malas contra ti, tú le sueltas unas 10 o 20 palabras. Por lo general sucede algo semejante a esto. Entonces, imagínense, él hace algo malo contra mí. Y entonces yo en mi naturaleza, si quiero hacer uso de esa ley, en mi naturaleza hago algo malo, pero le agrego algo más, ya quedé en deuda. Ahora él tiene el derecho de venir contra mí, pero por su naturaleza le agrega algo más y esto nunca se termina. Y en cierta manera Dios está diciendo, tú tienes el derecho de vengarte, que incluso está en la ley del Antiguo Testamento. ¿Lo ha leído usted? Que había incluso lugares que le llamaban ciudades de refugio, por si en algún momento alguien había cometido un homicidio culposo, que alguien había muerto y él era responsable. Ese homicida podía esconderse en esa ciudad en tanto se hacía un juicio y podía verse si había sido su intención o no asesinar a la otra persona. ¿Y por qué era esto? Porque la ley o el derecho de venganza podía ser que alguien dijera, bueno,
yo voy a vengar a mi hijo, a mi hermano, a mi padre, y va y mata a aquel. Y podía ser algo injusto. Dios previó todo eso. Dios previó que no se diera lo que dice que hacía don Pancho Villa, ¿no? Cuando le llevaban a alguien, don Pancho, agarramos a este, él decía, afusílenlo y después averiguamos de quién se trata. Para evitar eso, entonces dice Dios, no, déjame a mí la venganza. Dios no dice lo que te hicieron va a quedar impune, no. Dios dice, permíteme, yo voy a pagarle a esa persona el mal que merece recibir, porque yo soy perfecto y yo voy a hacer lo que realmente corresponde hacer. Él dice, no tomes por ti mismo la venganza. No, déjame a mí que yo lo haga para no exponerte. Pero hay algunas otras cosas más y vamos a ir al punto cuando vayamos desarrollando. Dice, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, que dice, bendición. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hay algunas verdades acerca de esto y quiero que los vaya tomando usted con cuidado, los que toman nota, tomen nota por favor o guárdelo bien en su corazón. Verdades acerca de la bendición, que es lo que nos ocupa en esta ocasión, la bendición, el poder que trae, pero hay verdades allí. Número 1, anote usted, Dios es la única fuente de bendición. Guarde eso, Dios es la única fuente de bendición. Usted no puede encontrar bendición fuera de Dios. Nunca. Podrá buscarla por todos lados. Y podrá encontrar bendiciones falsificadas, pero no las legítimas. Porque las legítimas bendiciones solamente, únicamente, exclusivamente provienen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios o la bendición es la misma naturaleza de Dios. Dios es bendición. De Dios, escuche esto, de Dios solamente puede proceder bendición, nunca maldiciones. Lo digo de nuevo. De Dios solamente procede bendición y nunca maldición. Pero ¿qué pasa cuando en la palabra Dios dice maldito el que haga esto? Dios no está diciendo yo lo estoy maldiciendo. Lo que Dios está diciendo es la acción de esa persona va a provocar maldición en su vida. Por eso es que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de la promesa, la mitad de las tribus fueron colocadas en el monte Ebal y desde ahí se pronunciaron bendiciones, la otra parte de las tribus en el monte Gerizim y de ahí se promulgaron las bendiciones. En un monte las maldiciones, en otro las bendiciones. Pero Dios no está maldiciendo ahí al pueblo. Está declarando lo que leímos en Deuteronomio 11. Le está diciendo, la bendición y la maldición está delante de ti, pero tú escoges. Tú escoges. Y vamos a ver este punto. Deuteronomio 28 dice, si escuchas mi voz y obedeces lo que yo te mando en mi palabra, las bendiciones van a venir a tu vida. Pero si escuchando mi voz, tú no obedeces, no haces, no cumples con lo que yo te mando, entonces las maldiciones van a venir a tu vida y te van a superar. Te van a sobrepasar. Eso significa te alcanzarán. Por más que huyas, te alcanzarán. Por más que desees,
te alcanzarán, te rebasarán. Bendición está en Dios cuando escuchas su voz y le obedeces. Cuando no lo haces, estás expuesto entonces a maldición. La bendición es la misma naturaleza de Dios y de Dios no puede proceder nunca maldición, sino solo bendición. Pero por otro lado, toda maldición procede de Satanás. Toda maldición procede de Satanás. Satanás fue puesto bajo maldición. Su naturaleza es una naturaleza de maldición. Satanás no puede producir otra cosa que no sean maldiciones. Satanás no puede producir bendición porque su naturaleza no es bendición. Así como Dios no puede producir maldición porque su naturaleza no es de maldición, Él solo puede producir bendición. De igual manera, Satanás lo único que puede producir es maldición, porque su naturaleza es una naturaleza de maldición. Dios, a través del apóstol Santiago, Dios dice: de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. No puede. Por eso, de una misma fuente, pongámonos en situación, de una misma fuente que es Dios, no puede brotar bendición y maldición. Vayamos al otro lado. De una misma fuente que es Satanás, no puede brotar maldición y luego bendición. No puede. Son dos fuentes distintas, con su propia naturaleza. Cuando Dios deja que algo sea puesto bajo maldición, no es que salga de Dios. Les doy un ejemplo. El caso de Job. Job era un varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Un día, dice el capítulo 1 de Job, que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y Satanás venía también allí, porque es el acusador de los hijos de Dios. Y Dios le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: ¿de dónde? Pero Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay ninguno como él en la tierra. ¿Y qué le dijo Satanás? Job te sirve así porque tú lo has bendecido. Le dice: pero toca lo que tiene y vas a ver si no te maldice en tu propia presencia. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Dios tocó lo que era de Job? No. Dios le dice a la fuente de maldición. Dios le dice a la fuente de las vacas flacas. Dios le dice a la fuente del mal: te voy a permitir que toque sus bienes, pero no su vida, pero no su cuerpo. Y vino Satanás. No fue Dios el que trajo ese desastre, fue Satanás. Fue Satanás. Por eso, en alguna parte Job se equivocó. Cuando Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Jehová no le quitó. Él solo da. ¿Quién le quitó a Job lo que tenía? Satanás. Ahí se equivocó Job. Pero bueno, cuando Dios permitió que a Job viniera maldición, esa maldición no vino de Dios, vino de Satanás. Y Satanás tenía que pedirle permiso a Dios para hacer algo más, porque Job estaba totalmente cubierto con el poder de la bendición de Dios y no podía ser tocado por la maldición si Dios no lo permitía. Es el poder de la bendición.
Cuando Satanás dice que va a bendecir a alguien, ¿ha escuchado usted de gente que hace pactos con el diablo para enriquecerse y todo esto? ¿Esas son bendiciones? No. Son falsas bendiciones. Y la persona acumula riquezas, pero no las disfruta. Toda persona que acumula riquezas ilícitas no las disfruta. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 10, versículo 22, Proverbios 10, 22, dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora podemos ir al otro lado y decir: la falsa bendición de Satanás enriquece, pero siempre añade tristeza con ella. Entonces, ¿quieres bendiciones sin tristeza? Las que vienen de Dios. ¿Quieres aparentes bendiciones? Búscalas en Satanás, pero esas van a traer tristeza aparejadas. Porque Satanás no puede. Él solo puede engañar, falsificar, imitar. Lo único que puede hacer eso, pero no puede producir lo que es verdadero. Cuando el pueblo de Israel, eso lo he impartido ya varias veces, cuando el pueblo de Israel venía por el desierto y debía llegar a la tierra de la bendición, de la promesa de Dios, ese pueblo venía empoderado con la bendición de Dios. Y había hecho grandes cosas, había un pueblo de esclavos, gente que ni siquiera un látigo había tomado en las manos para defenderse. Habían vivido siempre bajo esclavitud. Ahora están atravesando territorios de otros reinos poderosísimos, y cuando se levantaba un ejército contra ellos, tomaban la espada y los destruían. ¿De dónde vino esa habilidad y ese poder al pueblo de Dios? De la bendición. Y en la dirección a donde iba el pueblo de Israel, todos los reinos estaban atemorizados, porque pensaban que los iban a destruir. Se había convertido en un pueblo poderoso. ¿Qué le había dado ese poder? La bendición de Dios. Dios estaba con ellos. Y un rey llamado Balac, que su nombre es terrible, pero llamado Balac, cuando vio que el pueblo de Israel se acercaba a su territorio, tuvo temor de ese pueblo, pues que escuchó las grandes victorias que había tenido contra los reinos que se habían levantado contra ellos. Y él mandó a traer al brujo mayor de la región, llamado Balaam, para que maldijera al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Balac sabía que la bendición empoderaba, pero Balac sabía que la maldición debilitaba. Y entonces dice: este pueblo es poderoso. ¿Por qué? Porque está bajo bendición. Pero si ponemos maldición en su vida, lo vamos a debilitar. Pero la bendición de Dios era como una armadura alrededor de su pueblo. Y cuando el brujo mayor se levantó para maldecir al pueblo de Dios, lo único que pudo decir fueron bendiciones. Y no pudo. Y le dice a Balac: no, vamos a irnos a otro lado. Y de nuevo sacrificios y todo lo que hacía, y candelas y no sé qué más ponía allí. Y a matar gallos y rociar sangre y todos los sacrificios. Y ahora ya estoy listo. Tengo maldiciones contra el pueblo. Y se levantaba, y cuando abrió su boca, bendiciones de nuevo. Porque Dios le había enseñado a ese hombre, cuando iba montado en su mula,
Dios usó a esa mula para hablarle al hombre. Y si usó a esa mula para hablarle a ese hombre, iba a usar aún a ese brujo como Dios quería usarlo. Y Dios nunca, pensemos, veámoslo de esta manera. Ese brujo estaba empoderado con el espíritu de Satanás, pero Dios le dijo a Satanás, vete de aquí, yo voy a actuar en este hombre. Y ese hombre que estaba acostumbrado solo a maldecir y debilitar a todo ejército enemigo, ahora está bendiciendo y empoderando. Y después de 3 intentos, dicen, yo no puedo maldecir lo que ya Dios bendijo. Ese pueblo es bendito y seguirá siendo bendito. Empoderamiento. La bendición empodera. Eso necesita tu matrimonio, eso necesitan tus hijos, eso necesita tu esposo, tu esposa, bendiciones para empoderarse en el bien. Eso necesita tu hijo, tu hija, que lo bendigas, que la bendigas todos los días. Eso le da poder. Cada día, no entres a ninguno de tus días sin antes bendecirlo. Bendice ese día, bendícelo antes que aparezca la luz del sol. Bendice ese día, declara las bendiciones, pero decláralas. No solo debes desearlas, no solo debes pensarlas. Necesitas de una boca que declare esas bendiciones. Así como ese Balac necesitaba de una boca para que pudiera declarar las maldiciones sobre ese pueblo. Así todos necesitamos no solo pensar, no solo desear, declarar las bendiciones. Cada vez que bendices a ese hombre, a esa mujer, estás soltando poder. Cada vez que bendices ese vehículo, cada vez que bendices. Mira, ese Balaam solo podía decir maldiciones porque era mensajero, había sido mensajero de Satanás. Cuando su mula le lastimó ahí en la piedra, una pierna, la maldijo y la mula le dijo, te he servido todo el tiempo, ¿por qué me maldices? Ese carrito que te ha servido tanto tiempo, ¿qué necesitan? No maldiciones, necesita bendiciones. Y se va a convertir en un carro más reciente, en un carro nuevo. Cuando bendices, sí, aunque ahora sea una patineta solamente donde andas, se va a convertir en una bicicleta, después en una moto, después, y ahí va. Pero bendice, 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 bendice. Cada vez que bendices tu trabajo, tu negocio, le inyectas poder, le impartes poder. Pero cada vez que maldices a esa persona, a ese varón, a esa mujer, a ese hijo, a esa hija, estás inyectando debilidad y fracaso. Porque la maldición trae aparejado siempre debilidad y fracaso. Dios es la única fuente de bendición. Satanás es la única fuente de maldición. Número 2, todos fuimos diseñados en Dios. Todos fuimos diseñados en Dios. Aún lo peor de la humanidad, gente perversa, asesinos en serie, toda esa gente que es aborrecida por las atrocidades que hace, aún esa gente fue diseñada o ha sido diseñada en Dios.
pero vive mintiendo, vive robando, vive engañando, vive en adulterio, en fornicación, vive en esto. Sí, pero fue diseñada en Dios. Vive así, no por su diseño original, sino porque tomó la decisión de ir por el camino de la maldición, y esto trajo debilitamiento a su vida y destrucción a su naturaleza original. Por eso se le considera gente caída o gente perdida. Y si es gente caída, eso significa que un día no estuvieron caídos o que esa no es su condición para lo cual fueron creados. Si se dice que es gente que está en perdición, significa que su diseño no fue para eso, que un día no estuvieron en perdición. Todos fuimos diseñados en Dios, todos. Por lo mismo fuimos diseñados para vivir en la naturaleza del que nos diseñó, que es la naturaleza de bendiciones, y no en la naturaleza de maldiciones. Esa es la razón, yo ya les hablé de esto en el tema anterior, esa es la razón por la que nos sentimos muy bien cuando alguien habla bien de nosotros, cuando alguien nos bendice o dice bien de nosotros. Eso significa bendecir, bien decir. Pero nos sentimos muy mal cuando alguien nos maldice. Cuando alguien habla mal de nosotros, usted no disfruta eso. Cuando alguien habla mal de usted, usted se goza y dice, qué bueno, qué bueno. No, usted se siente muy mal. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para eso. No fue diseñada para eso. Usted fue diseñado en Dios, es la única fuente de bendición. Dios lo bendijo todo. Génesis capítulo 1 menciona que Dios hizo la luz y dice que Dios dijo, o Dios vio que la luz era buena. Dios fue creando y fue creando y fue creando, y todo lo que fue creando Dios dijo que era bueno, que era bueno, que era bueno, que era bueno. ¿Qué es eso? Bendecir. Claro, cuando llega la creación del hombre ya leemos una bendición específica. ¿Por qué? Porque la Biblia, el tema central de la Biblia es la relación del hombre con Dios. Por eso no interesa mucho cómo bendijo a los animales, cómo bendijo el agua, solo dice que vio que era bueno, vio que era bueno, vio que era bueno. Pero cuando llega el hombre ya declara una bendición específica. ¿Por qué? Porque la Biblia trata de eso. No de cómo los animales se relacionan con Dios, no. La Biblia trata cómo el hombre se relaciona con Dios. Cómo el hombre se relaciona con Dios. Y el hombre fue creado para vivir en una atmósfera de bendición y no de maldiciones. Es la razón por la que Dios puso a Satanás bajo maldición y le dijo, tú vas a ser maldita. Le dijo a la serpiente. Tú quedas bajo maldición. Pero cuando juzgó al hombre y a la mujer, no los puso bajo maldición. Aunque sí le dijo al hombre, por tu causa, por tus decisiones, la tierra va a caer bajo maldición. Dios no maldijo la tierra. Dios le dijo al hombre, puesto que decidiste tomar el camino de la naturaleza de maldiciones, que es el mismo Satanás, vas a cargar con maldiciones. Y a todo lugar donde vayas, la tierra que te producía, la tierra que fue puesta bajo mi bendición, tú la vas a poner bajo la maldición que llevas por tus decisiones. A eso se refiere cuando dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Está claro? Sí. Entonces fuimos creados. Número 3, después de la caída, a causa del pecado, toda la humanidad quedó expuesta entonces o quedó bajo maldición a causa del pecado. Pero no porque Dios lo haya determinado así, sino porque el hombre decidió, el hombre quiso tener el derecho de decidir qué era bueno
y qué era malo. La humanidad. Y por eso mismo todos hemos nacido con una puerta abierta a las maldiciones. Todos nacimos así. Qué extraordinario es cuando los papás, antes que ese niño nazca, antes que esa niña nazca, empiezan a revocar maldiciones y empiezan a empoderarlo con bendiciones. Los papás que vinieron, en el primer culto vinieron, también papás con sus hijos, para que reciban bendiciones, para que reciban bendiciones. ¿Por qué? Porque todos nacimos expuestos, con una puerta abierta a la naturaleza de las maldiciones. Por eso es urgente salir de ese estado y entrar de nuevo a ese estado de salvación. A esto es que la Biblia llama regeneración o restauración. Volver a un estado original. Volver a un estado. Número 4, no sé por dónde vamos, creo que sí es 4. 4, no existe una posición neutral, usted sabe eso. No existe. Nadie puede decir, yo no estoy bajo maldición, aunque no estoy bajo bendición, pero tampoco bajo maldición. No hay. No hay un estado neutral. O estás bajo bendición o estás bajo maldición. O estás tomando vida de la fuente de bendiciones o estás tomando vida de la fuente de maldiciones. Pues en algún lado estás. No existe un lugar neutral. Esa es la razón por la que las tribus de Israel fueron divididas. Exactamente 6 tribus frente a un monte, otras 6 tribus frente a otro monte, y ninguna tribu se quedó en medio de los 2 montes. No. Eso representaba, o tomas el camino de la bendición o el camino de la maldición. Número 5, Dios ya ha dado todas sus bendiciones. Las puso en el primer Adán. Cuando la palabra dice que Jehová sopló en la nariz, sopló aliento de vida. ¿Qué estaba haciendo? Impartiendo sus bendiciones, todo lo que es su naturaleza. Toda su naturaleza de bendición la estaba impartiendo. El pecado cortó esto. Dios encontró a un hombre perfecto en sus generaciones llamado Noé. Dios lo toma, lo aparta del resto de la humanidad, él, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos. Viene juicio sobre la tierra, pero después que Noé sale del arca, Dios lo bendice como había bendecido al primer Adán. Lea usted allí, Génesis 8 y 9, Dios bendijo a Noé igual, con la misma bendición. Lo empoderó de nuevo. Pero el pecado, como había una puerta siempre abierta, el pecado trajo maldición. Y muy luego se contaminó con maldición. Y luego viene todo ese proceso que encontramos hasta que llegamos a Jesús. Y Efesios capítulo 1 dice que Dios decidió reunir en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, todas las cosas en Cristo. Y Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que dice, en Cristo Jesús. De nuevo en Cristo Dios puso esas bendiciones que se habían perdido. Dios las pone. Y por eso, cuando el Espíritu de Cristo entra a la vida de una persona, entra la naturaleza de bendición. Esa es la razón por la que Dios dice, no puedes maldecir. Tienes derecho, pero no puedes hacerlo. No te corresponde hacerlo. No te ayuda a hacerlo. Porque para maldecir tendrías que tomar de la naturaleza de Satanás. Y no puede ser eso.
tú tienes ahora la naturaleza de Cristo y solo puedes bendecir, y solo puedes bendecir. Y quizá voy a usar una expresión que muy poco uso, que no es la correcta, pero voy a usarla. Quizá te mueres por maldecir a alguien, porque te cae re mal, 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 mal. Y te come la lengua por maldecir a esa persona. Pero Dios dice, no lo hagas. Bendice. Es lo que dice Romanos 12. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Dice, si tu enemigo. No está diciendo si tú eres enemigo de alguien. No, si ese alguien es tu enemigo. ¿Está claro? Y puede haber 2, 3 vecinos allá, o compañeros de trabajo, de estudios o lo que sea, que se levantan como tu enemigo o tu enemiga. Pero tú no eres enemigo de él. Tú no eres enemiga de ella. Él o ella sí es tu enemigo. Y todos tenemos, por todos lados, hay gente que se levanta. Sí, en alguna ocasión yo entendí eso. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de Alejandro el calderero, dice. Porque nos ha causado tantos males, o me causó tantos males. Y en esa ocasión yo tenía, no un Alejandro, sino una Alejandra calderera. Y había una señora que, cualquier ocasión contra nosotros, contra nuestro matrimonio, contra nuestra familia, y nos fastidiaba por todos lados. Era una Alejandra calderera. Pero bueno, ella era nuestra enemiga, pero nosotros no éramos enemigos y la bendecíamos. Y puede haber gente que se levante contra ti y que hable mal de ti y que se levante para hacerte daño, pero tú no debes convertirte en enemigo o enemiga de esa persona. Bendícele, bendícele, bendícele. Un día de estos alguien que andaba, como se dice en la jerga de mi pueblo, enrabiada contra nosotros, un día por poco y me atropella en la calle. Y yo me volví y bendije a esta persona, no voy a decir hermana, pero la bendije. ¿Por qué? Porque no debo contaminar mi vida con maldiciones. No debo contaminarla. Si ese varón es mi enemigo, que lo sea, pero yo no lo voy a hacer. Si esa mujer es mi enemiga, pues que sea mi enemiga, pero yo no voy a ser su enemigo. Y yo voy a bendecirlo. Y yo voy a bendecirla. Porque fui creado para eso. Dios me dio en Cristo sus bendiciones. Número 6, el ser bendecido es asunto de una decisión personal. Dios pone la bendición, dice, ahí está la bendición delante de ti, pero decide tú. Yo no voy a decidir por ti. Yo quiero bendecirte, pero tú decides si quieres o no mis bendiciones. Y la maldición está delante de ti. Tú decides, yo no te voy a maldecir. Tú decides si tomas de la fuente de las bendiciones o tomas de la fuente de las maldiciones. Es tu decisión. Y Él deja entonces que tú decidas si tu día lo vas a empoderar con bendición o lo vas a empoderar con maldiciones. Si tu descendencia la vas a empoderar con bendiciones o con maldiciones. El ser bendecido es asunto de una decisión. Hay bendiciones, número 7, hay bendiciones conocidas y hay otras desconocidas. De igual manera hay maldiciones conocidas y otras que son desconocidas.
Hay personas que hay en su vida evidencia de que son bendecidas y bendecidas, pero quizá esa bendición viene de sus abuelos, de sus padres. Hay personas que ven que las cosas no caminan y no prosperan y esto, y dicen, pero ¿por qué? Porque hay maldiciones ocultas. Dios dice, yo visito la maldad. Él no dice, yo pongo maldad, no, dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, tercera o cuarta generación. Pero hago bien. Esto significa mis bendiciones cuando las reciben. Esto empodera hasta 1000 generaciones. Oh, mire usted. Y número 8, hay bendiciones que vienen a nuestra vida por cosas que hacemos o por cosas que no hacemos. Pero también hay maldiciones que vienen a nuestra vida por cosas que hacemos y también vienen por cosas que no hacemos. Igual las bendiciones y las maldiciones. ¿Ha escuchado usted personas que dicen, yo no sé por qué esto me está saliendo mal si yo no hice nada? O dicen, yo no hice nada malo. ¿Ha escuchado usted? Dicen, yo no hice nada malo. Sí, no hizo nada malo, pero tampoco hizo lo bueno que debía hacer. No hizo nada malo, pero tampoco ha hecho nada bueno. Puede ser por lo que se hace o puede ser por lo que no se hace. Tú quieres que tus hijos sean bendecidos y prosperados y todo, pero no los bendices. Sabes bendecir, pero no lo haces, no lo declaras. O quizá no te diste cuenta y en algún momento soltaste una maldición. No usaste la palabra maldición, pero dijiste cosas que ataron a tus hijos o a tus hijas a maldición y no lo revocaste y no lo cancelaste y por eso va mal y va mal y va mal porque hay una maldición operando allí. Un día en un momento, y esta es la segunda o tercera vez que lo comparto, un día en un momento de ira, de enojo, yo dije unas 2 o 3 palabras groseras a mi hijo. No usé la palabra maldición, pero dije cosas groseras. Y el Espíritu inmediatamente me dijo, estás maldiciendo a tu hijo. Y yo luché con mi enojo y todo, y no pude ese día. Y otro día hasta que al fin logré romper esa situación, traje a mi hijo y le dije, no es cierto lo que declaré. Lo cancelé, le pedí perdón por lo que había hecho, lo liberé de esa maldición. Y desde entonces yo digo, no corrijas a tu hijo, a tu hija, cuando estás en un predicamento que no sea el adecuado. No corrijas a tu hijo, a tu hija, cuando estás lleno de ira. Porque no lo vas a corregir. Lo que vas a hacer es desahogar tu ira y no corregirlo. Y vas a decirle cosas que después vas a lamentar haberlas dicho. Pues eso es mejor, si hay ira en tu corazón, cuenta a 100, a 1000, a 1.000.000, hasta donde necesites contar, pero libérate de la ira. Y una vez estás libre de la ira, ahora sí puedes llamar a ese niño, a esa niña y corregirla. Y si merece un látigo, aunque sea con la corbata, como hacía alguien,
Si merece un látigo, pues lo merece, pero ya no es tu ira, sino es tu autoridad para corregir. Y yo aprendí de eso. ¿Cómo duele cuando uno aprende por sus propios golpes y sus propios errores? ¿Cómo duele? Y por eso recomiendo y aconsejo a los papás, digieran su ira para que no se convierta en pecado. Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Digiere tu ira, date una vuelta por allí y después reflexiona y piensa, ¿debo corregir de esta manera? ¿Debo hacerlo de esta forma? ¿Qué es lo que merece esta situación? Para que no caigas en condenación. Entonces, bendice, bendice, bendice y siempre bendice. Aunque estés ahí deseando decir un montón de cosas, no lo hagas. Suelta bendiciones. Deja que Dios te use, como usó a ese hombre llamado Balaam. Él estaba ahí para maldecir y Satanás, que es lo que representa Balac, Satanás quería que maldijera, pero Dios le había hablado a través de una mula a ese hombre, y cuando él abrió su boca, aunque estaba apagado allí para maldecir, él no maldijo, él bendijo. Él bendijo. Porque hay un poder sobrenatural en la bendición. Entonces, declárala. Siempre declárala. Aunque te hagan algo malo y aunque se levanten contra ti, bendice y bendice y bendice.